Bienvenidos a Al-Ayam, un podcast sobre Israel y Oriente Medio hecho entre Barcelona y Tel Aviv. Somos Paul Sánchez y Ofer Lashevitsky. Si crees que lo que hacemos es importante, puedes ayudar a financiar el podcast en el enlace de Patreon incluido en la descripción. Shalom, bienvenidos a Al-Ayam. Hoy hablaremos sobre el informe del Shin Bet sobre los errores que desembocaron en la masacre del 7 de octubre, sobre las primeras conversaciones directas entre Estados Unidos y Hamas y sobre el proyecto de creación de un territorio autónomo druso en el sur de Siria. Shalom Paul, ¿cómo estás? Interesante esto. Shalom, Ofer. Sí, sí, me encanta esta lista de temas. Va a ser un programa entretenido. Bueno, queríamos mencionar, ante todo, que este martes que viene vamos a hacer nuestro primer directo. Ya lo venimos anunciando. Y compartir que estamos muy contentos con toda la gente que se ha apuntado, tanta que no vais a caber todos. O sea, los que ya estáis inscritos, pero lamentamos mucho los que ahora no podéis acceder al forms para apuntaros porque realmente ha sido abrumadora la respuesta. Súper bien, estamos súper contentos. Ya estamos bromeando que el próximo Al-Ayam Live será en la Sala Apolo de Barcelona, con aforo de 1000 personas. No. Pero sí, lamentablemente Casa Dret, ¿no? La sede de Mozaica tiene un aforo limitado y no podemos aceptar más solicitudes, por tanto hemos cerrado el form, pero esto nos anima seguro pues a ir pensando en el próximo capítulo, ¿no, Paul? Claro Ah, que sí, habrán más, habrán esta es la más. idea. Y antes de entrar también en los tres temas que vamos a tocar, muy brevemente, un apunte, ¿no? De los Oscar, que es un tema que también hemos tocado aquí, ¿no? El No Other Land, el documental de producción palestino-israelí que trata la historia sobre el desalojo y la demolición de aldeas en Masafer Yatta, en el sur de Hebrón, en Cisjordania. Ganó el Oscar esta semana pasada y ha desatado, bueno, no sé cómo catalogarlo, ¿no? Una oleada de Odio, criticismo, de bilis. odio, de locura, que de nuevo, nosotros queríamos mencionarlo porque es otra prueba más de cómo todo en lo referente a este tema que tanto nos apasiona, todo acaba siempre viéndose blanco-negro, ¿verdad, Paul? Bueno, demuestra, digamos, lo mucho que se ha extremizado el discurso en ambos lados. O sea, hasta tal punto que los israelíes que odian esta película la odian porque la ven como una película palestina. Están enfadados que una película palestina haya recibido tanta notoriedad. Pero por otro lado, en el lado palestino más extremo, la peli también es criticada porque la ven como una peli israelí. Tanto es así que ayer el movimiento BDS publicó un anuncio con su postura, su posición respecto a esta película, diciendo que no cumple con sus parámetros, que no pasa su examen y que por tanto se debería boicotear. Eh, lo cual es un ejemplo fantástico de cómo este movimiento de boicot repetidamente se tira piedras en su propio tejado. Ni incluso aquí con, en este caso, un israelí o un equipo de israelíes que colabora a exponer, ¿no? los horrores de la ocupación, ¿no? Y de la vida diaria en Cisjordania, que normalmente no queda reflejada en la información del día a día y indaga en este tema. Se puede Claro, ser más o menos claro, crítico pero ¿sabes qué pasa? Que el equipo de No Other Land están a favor de dos estados, lo cual el movimiento BDS no. Aunque no, o sea, aunque no lo digan Mira, explícitamente, está muy implícito en todas sus comunicaciones, algo que nosotros hemos dicho muchas veces. El movimiento BDS tiene una agenda bastante extrema, básicamente de desarticular el Estado de Israel tal y como lo conocemos hoy. No es un movimiento antiocupación, o sea, es antiocupación, pero es que ellos consideran ocupación el 48, el es establecimiento de Israel. Es anti todo. Y por otro lado, vídeos en redes sociales de israelíes comparando a Yuval Abraham, al director israelí, pues con Hitler, ¿no? Como Ay, promotor sí. del antisemitismo en el Nos mundo. hemos echado Ah, risas con las pon- reacciones israelíes subiendo, enfadados. subiendo post de atentados terroristas, ¿no? Como hubo esta semana en Haifa, lamentablemente, Sí. con un hombre mayor asesinado y varios heridos, y poniendo mira, y mientras le dan a los palestinos los Oscar, ¿no? Es decir, no, hay terroristas palestinos, hay gente terrible, malvada, haciendo cosas
terribles y malvadas, y luego hay gente también palestina o israelí pues haciendo cosas buenas, ¿no? Sí. Sin más. Pero bueno, estos matices y estos grises parece ser que cuestan de ver, y también sorprende el criticismo, en este caso de israelíes, como pasa en tantos casos en el mundo, de criticar cosas sin ni haberlas visto, porque en Israel esta peli está Ah, obvio. censurada. Ahora sí que el movimiento Omdim Beyachad, Standing Together, ha convocado una serie de proyecciones por todo el país, en Beersheba, Tel Aviv, Ujú. Jerusalén, otros sitios, pero bueno, es un poco como... Por cierto, el movimiento Omdim Beyachad, Standing Together, este movimiento por el diálogo entre israelíes y palestinos, también es boicoteado por BDS. Bueno, seguramente Al-Ayam también sería Sí. boicoteado Ah, por no, BDS. 100%, 100%, Sí, porque 100%. nuestra naturaleza tiene todos los ingredientes para ser boicoteado. Lo que no vamos a boicotear son los temazos que tenemos sobre la mesa y, ostras, el primero, menuda bomba, el Shabak. El Shabak es el término, no sé, el El slang, acrónimo. sí, el acrónimo, perdón, de Shin Bet. El Shin Bet es la agencia de inteligencia interna doméstica israelí, que publicó esta semana los resultados de una investigación que buscaba señalar, aclarar los errores que permitieron que ocurriera con tanta facilidad la matanza del 7 de octubre, y también asignar pues, responsabilidades por ello. El informe revela que ya en 2018 se conocían detalles sobre los planes de Hamas, pero no se les dio la debida importancia. El organismo asume negligencia en la gestión de la información, pero también acusa al gobierno de Benjamin Netanyahu de facilitar la invasión por varios motivos, esencialmente por permitir el ingreso masivo de dinero catarí a Gaza, lo que fortaleció el conglomerado militar del grupo islamista. Hasta hoy, Netanyahu sigue evitando abrir una comisión de investigación estatal para depurar responsabilidades, y dirige todas las críticas hacia los jefes del aparato de seguridad, como el propio Ronen Bar, jefe del Shin Bet, a quien acusó de ser un débil funcionario. El informe apunta que también la reforma judicial de Netanyahu, que viene a ser el intento de debilitar la judicatura y que por cierto sigue en marcha, derivó en una crisis política interna que fue interpretada por Hamas y por los enemigos de Israel como un signo de debilidad, y que en caso de haber actuado de otro modo, la masacre se podría haber evitado. Nosotros, Paul, de hecho recientemente, si no me equivoco, en el anterior capítulo también añadíamos, ¿no?, más análisis o tesis que invitaban a quienes defienden que esto fue una conspiranoia Ujú. tramada por Israel. Tienen lamentablemente muchos argumentos para sostenerlo. Lo que tenemos aquí, Paul, es un informe del Shabak que se ha hecho público. No se han hecho públicos todos los detalles, Paul, porque hay informaciones sensibles, Confidenciales, sí. confidenciales, que evidentemente no se pueden compartir con el público, pero sí que hay un extenso informe que he leído en diagonal, y hemos destacado los puntos más importantes. Y aquí tenemos temas a tratar, pero sobre todo, para mí, la clave de esto es que sale a la luz al público una batalla soterrada que lleva tiempo gestándose entre Ronen Bar y Benjamin Netanyahu. Diría que Ronen Bar, si no me equivoco, es el último gran cabeza visible del aparato de seguridad a nivel interno, no el Mossad, que el Mossad, recordemos, es la agencia de Ujú. inteligencia exterior. Pero a nivel interno tenemos que el jefe del ejército dimitió recientemente, ahora hablaremos de ello. El jefe de la inteligencia militar dimitió ya hace bastante. Y queda Ronen Bar como última cabeza, ¿no?, de este tridente al que pues, los simpatizantes de Netanyahu y el propio Netanyahu echan todas las culpas por el fracaso del 7 de octubre. Y añado, Sí. Paul, que Ronen Bar aclara que por ahora no va a dimitir hasta que no se logre liberar a todos los 59 rehenes que siguen en Gaza. Me estremece todavía estar diciendo esto, pero es así de triste. Dice que no va a dimitir hasta que esto no se logre, y también hasta que asegure que el Shin Bet quede en buenas manos, que es una manera de decir intentar evitar que Netanyahu ponga a una marioneta
a la que pueda dirigir y controlar, como están intentando hacer en tantos departamentos públicos clave del Estado de Israel. Ujú. Así que el Justo, justo. panorama... Así que sí, este es el segundo informe ya de esta naturaleza, la segunda investigación, siendo el primero el del ejército, que se publicó hace unos meses, antes de que se anunciara eso, la dimisión de el antiguo jefe del ejército, Herzi Halevi, que señalaba, pues eso, errores de procedimiento a nivel del ejército que habían permitido que ocurriera el 7 de octubre. Y ese es el segundo informe de esta naturaleza, que esto apunta a los errores de inteligencia, lo cual es, bueno, es interesante leerlo porque realmente muchas de las cosas que señalan sí que habían sido evidentes hasta el punto que recuerdo verlas en las noticias en su día, como mucho antes del 7 de octubre. O sea, hablamos como del 2020, 2019, am, como los vídeos de Hamas en YouTube, donde Hamas básicamente subía vídeos a YouTube en que mostraban cómo se entrenaban para llevar a cabo un ataque de esta naturaleza. Y y se desestimó, según este informe. O sea, conocían la existencia, lo conocíamos todos, estaba en medios y no lo consideraron una amenaza real. Pensaron que era parte, pues, de la guerra psicológica de Hamas, un intento de intimidar, pero lo que prevalecía en el Shin Bet era esta mentalidad que, y yo creo que por esto tanto el Shabak como el ejército siguen como empujando hacia el primer ministro para que él asuma su parte de responsabilidad. Todas estas señales fueron ignoradas porque la idea que prevalecía era la noción de que jamás se había moderado, o que Israel había conseguido domesticarlo mediante esto, el dinero catarí. Que Qatar, por cierto, ha criticado este informe. No, a Qatar no le ha gustado ser ligado a esta disputa interna, por así decirlo. No, 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 no Salió un creo. portavoz de Qatar diciendo que el dinero catarí no había sido usado para financiar armamento y demás, pero Es que la culpa no es suya, o sea, ellos con su dinero ya. hacen lo que quieren y fue el gobierno de Israel quien permitió que su dinero entrara masivamente a Gaza. O sea, Ujú, Qatar, ya lo hemos hablado aquí también, ¿no? Tiene esta política dual a nivel geopolítico muy inteligente, diría yo, que no significa benévolo, pero sí muy inteligente porque de este modo ha logrado tener un país muy, muy pequeño, ha logrado tener una política exterior propia, diferenciada de Arabia Saudí, del resto de ujú, países del Golfo Pérsico, e influir muchísimo, para más para mal que para bien, pero influir muchísimo en los asuntos, no solo en Oriente Medio, sino globales, pero en este caso la culpa de que el dinero entrara masivamente es de Israel y es una decisión política y es lo que apunta el informe. Es decir, el informe asume responsabilidades del Shin Bet por varias negligencias que algunas ahora destacaremos, pero reparte la culpa y señala estas políticas que son aprobadas por el gobierno que contribuyen, ¿no?, a debilitar lamentablemente tanto las defensas como la preparación, Paul, porque no hay que olvidar que las defensas no estuvieran preparadas también es una decisión política. Es decir, el Shin Bet a lo que se ocupa y preocupa es a la información de inteligencia, pero las decisiones sobre cuántos tanques hay desplegados o cómo están preparados los batallones que están en las bases militares en la Franja de Gaza son responsabilidad del Ministerio de Defensa, del ministro de Defensa, por tanto del gobierno, es decir, del estamento político. Ayer mismo, un poco para reforzar nuestro capítulo, me veía nuevas imágenes que publicó Cannes, la telepública, sobre la batalla en el outpost de Nahal Oz, en la base militar de Nahal Oz. Es que los soldados no tenían ni granadas, ni... O sea, estaban literalmente ahí como, bueno, estamos haciendo el servicio, pasando aquí ya. el rato, estamos en una zona tranquila, tal, y claro, se vieron envueltos de cientos de terroristas, muy bien armados y entrenados, y ellos estaban literalmente en pijama. Sí. Y Bueno, lo entonces, hemos dicho antes, uno de los motivos por el cual apenas había presencia militar ya en Gaza o sus alrededores era porque
esto, el gobierno había priorizado la presencia militar en Cisjordania en los meses antes del 7 de octubre. Eh, Entonces, sí, luego hay, en los mea culpas, ¿no? El Shin Bet dice, ostras, ¿en qué fallamos? Fallamos en que no disponíamos de informadores fiables sobre el terreno en Gaza. Recordemos que Israel se retiró militarmente y retiró sus soldados y sus colonos dentro de la Franja de Gaza en 2005 y desde entonces el Shin Bet apunta que no ha contado con informadores fiables dentro del territorio, por tanto ha confiado excesivamente en la supremacía tecnológica pues para monitorear o tratar de controlar los quehaceres dentro Esto me ha de la... parecido un punto muy interesante, porque antes hablaba esto de informaciones que ya conocíamos esto a nivel de público, los periodistas, y esto era algo que yo recuerdo haber leído en análisis hace años, que eran críticas precisamente al hecho de que en Gaza no hubiera eh, suficiente elemento humano en las operaciones de inteligencia, que tanto el ejército como las ramas de inteligencia israelíes estaban empezando a usar o sobreusar la inteligencia artificial, o sea, sistemas esto de recopilación de datos masivos, de Big Data, pues estos recogidos mediante supervisión con drones, pero también infiltrarse en las comunicaciones digitales de los miembros de Hamas y hacer análisis o sea, de inteligencia usando esto, Big Data, recopilación de datos, pero no habían pies sobre el terreno. Tradicionalmente, Israel en Hamas, incluso después de retirarse de la franja, ha tirado mucho de colaboradores, es decir, de espías que serían palestinos, que ellos pillaban por banda cuando este palestino intentaba salir de Gaza, yo qué sé, porque tenía que ir a un hospital en Israel, a que le, yo qué sé, operar un cáncer o algo así, cosa que pasaba bastante a menudo, porque los hospitales en Israel están mejor equipados para según qué tipo de operaciones. Am, y al cruzar la frontera entre Gaza e Israel, se les pillaría por banda y se les básicamente pediría colaborar. En plan, si nos das información sobre esto y lo otro, cuando vuelvas a Gaza, nosotros te daremos, yo qué sé, los premios varían, pero podía ser desde protección para su familia, como pases para salir, de todo. Ujú, Y esto es un método que ha ido cayendo en desuso, supongo que porque, por un lado, es peligroso. O sea, esta gente es fácil que, um, bueno, es poco fiable también, no son profesionales, al final son ciudadanos que pillan. Es peligroso, son poco fiables y logísticamente es un engorro. ujú. Y básicamente la inteligencia se acomodó y decidió pues tirar esto más de inteligencia artificial y big data. Quien sí usó una inteligencia lamentablemente brillante fue Hamas. O sea, Hamas, con sus medios, que tecnológicamente son mucho más inferiores, logró durante años, ah, es que es ridículo y triste, pero así de real, por ejemplo, usando fotos que colgaban en redes sociales los propios soldados, lograron hacerse una foto perfecta por ejemplo, del un mapa perfecto de cómo es la base de Najaloz. Es Sí, sí, flipa. Ujú. entre las fotos subidas por los propios soldados, fíjate tú qué negligencia, y Claro, capturas se lo han regalado, o sea, y sí. capturas con sus drones, que no sé cómo lograban sobrevolar. Es que no hay Pasaba tantas. de vez en Sí, cuando salían drones de gafa y se les observaba y no sí. sé, supongo que si parecía que hacían algo sospechoso eran disparados, pero otras Pero veces bueno, no. lo que vengo a decir es que gracias a ello, a su recolección de inteligencia y a informes donde detallaban muy bien qué ocurría en la base, qué guardias habían, cuándo, cómo, tal. Entonces, ellos cuando se infiltraron y lanzaron el ataque no fue random, es decir, vamos a tirar ahí a 100 tíos No, no, no. Es decir, lo tenían muy bien estudiado, combinaron el ataque con un dron desde arriba que tiraba explosivos a los soldados israelíes dentro de sus
búnkeres o zonas protegidas. Ellos lo tenían muy bien preparado y Ujú. lamentablemente Israel lo tenía pésimamente preparado y las consecuencias. Hay gente que dirá, ostras, ¿y por qué seguís hablando de esto y qué tal? Es que es fundamental, o sea, es que en Israel hay que entender que hay una herida abierta, una quiebra muy grande que no sabemos si ni cuándo ni cómo se podrá reparar, que es la confianza en el Estado. O sea, la confianza en que el Estado me va a proveer la seguridad que debería Ujú. proveerme. Sí, Muchos padres no olvidemos que ese es el motivo por el cual se crea el Estado de Israel. O sea, ¿por y, qué empieza toda la movida sionista? Es por seguridad, porque los judíos querían un sitio en el que pudieran estar seguros. Entonces, y, un ataque así revienta eso. Una cosa es asumir que vives en una zona, en un conflicto sin resolver y que supura y que de vez en cuando pasan cosas terribles. Y otra es lo que ocurrió y las consecuencias que ha tenido aquello. Y recordemos que la mayoría de soldados capturados, asesinados aquel día son chavales todos de 18 19 años. Tú ves las fotos y te estremeces. O sea, son soldados regulares, ¿no? No eran reservistas, son literalmente chicos y chicas de 18 19 años. En Nájalos creo que fueron 50 y pico los asesinados, no sé si 9 10 o 12 los secuestrados. Bueno, en definitiva, es importante, creemos nosotros, tanto el informe como los tempos, porque es volver a meter presión pública para exigir depurar responsabilidades cuando vemos que el estamento político sigue evitando. Bueno, es que Netanyahu ni se ha acercado nunca a Najalos, ni a Niros, ni a ninguno de los kibbutz. Recordemos que el único ministro que ha dimitido desde el 7 de octubre es Itamar Ben-Gvir, el ministro más extremista, y dimitió pues, por la firma de la tregua que permitió empezar a devolver rehenes y parar la guerra en Gaza. Y por ahora no tenemos ninguna señal de que el estamento político pretenda asumir ninguna culpa. De hecho, ya avanzaron, tildaron que una comisión de investigación acabaría siendo una fábrica de manipulaciones para cargar contra el primer ministro, que viene a ser el mensaje que repiten como loros ante cualquier cosa que pueda hacer temblar el poder de Netanyahu, como la Sí, propia reforma judicial, de la que la, hemos hablado mucho y que sigue en marcha estos días. Ahora no le hemos dedicado aquí un segmento, tal vez lo volveremos a recuperar porque están Ujú. pasando cosas eh, dramáticas, y nuestra responsabilidad, en este caso como periodistas, o ciudadanos, creo, es no dar por sentado que la democracia va a existir por arte de magia y automáticamente y eternamente, porque a marchas forzadas se la están cargando. Por tanto, el mito que tanto gusta a las Bará de que Israel es la única democracia en Oriente Medio, si no nos preocupamos de denunciar y de oponernos a medidas que la están diezmando a marchas forzadas, luego vamos a estar Ujú. lamentándolo y llorando. Ujú. Paul, Bueno, antes pasamos de a pasar otros. de tema, yo solo quería mencionar rápidamente esto, el relevo Ah, del sí. jefe del ejército, porque empezó a trabajar esta semana. Herzi Halevi, que es el antiguo jefe del ejército, dimitió a raíz de la asunción de responsabilidades por el 7 de octubre y ha tomado su lugar el teniente general Eyal Zamir. Y creo que vale la pena mencionarlo porque en su primer día de trabajo, o sea, el tío se puso manos a la obra y muy expeditivo se puso a tomar decisiones notables y hacer grandes cambios en el ejército, que, bueno, como analistas tenemos que observar. En su primer día hizo cosas como colgar las fotos de todos los rehenes que todavía quedan en Gaza en su despacho, diciendo que esas fotos van a permanecer ahí hasta que los rehenes vuelvan a casa, lo cual es un gesto cargado políticamente, por así decirlo, teniendo en cuenta que esto desde el estamento político ya sabemos que les importan más bien poco los rehenes. Ah, y luego a nivel práctico ha creado una nueva brigada de tanques, ha expandido el cuerpo de blindados y ha cerrado un departamento del ejército que se dedicaba como a supervisar las estrategias militares dirigidas contra Irán.
La idea de cerrar este departamento básicamente es para aumentar la eficiencia en la toma de decisiones en todo lo relacionado con Irán. O sea, esto era como un departamento un poco middle management, como un paso más que podría ralentecer la toma de decisiones cuando se están estudiando acciones militares contra Irán. ¿Qué nos dice todo esto? Parece que él se está preparando para un año, y él mismo lo ha dicho, dice, 2025 va a ser un año de guerra, y estas decisiones con relación a las brigadas de tanques, los blindados y la toma de decisiones con respecto a Irán parece apuntar que se está preparando para potenciales guerras contra Irán o de nuevo en Gaza. Aunque representa que el presidente del mundo las quiere acabar todas las guerras, ¿no? Sí, pero bueno, Estamos supongo que el ejército ya no quiere volver a ser pillado con los, sí. ¿sabes? No, Con los no, pantalones bajos. evidentemente, le deseamos suerte en la misión a Bueno, la que el ella... presidente del mundo quiere acabar estas guerras, pero por otro lado hay que ver qué pasa con Irán. Hay muchos interrogantes sobre No, Irán. no, claro, no, una cosa es lo que diga y luego es lo que pase sobre Claro. el terreno y... Esta semana también Israel y Estados Unidos estuvieron haciendo ejercicios conjuntos de sus fuerzas aéreas, lo cual parece ser una señal hacia Irán. No y- sabemos en qué se va a traducir esto en la práctica, pero no están dejando que Irán se relaje. No, y aparte Trump, que ahora nos metemos en él, no nos olvidamos, Mm. candidato al Nobel de la Paz. Ahora que en la primera semana fuimos trampistas, ahora no sé dónde estamos, pero Como estamos mareados, como todo el estamos, mundo. estamos mareados. Intentamos hacer bromas de vez en cuando porque, como entenderéis, queridos oyentes, es bastante difícil digerir y tratar estos temas que hay Sí. gente que le sonarán a historias geopolíticas interesantes, a nosotros nos tocan muy de cerca porque mucha de nuestra gente le afecta muy directamente en sus vidas, en su día a día y por tanto a nosotros también porque empatizamos con ellos. Paul, Sí. Estados Unidos y jamás. Sí, esto es un notición, notición. Esta semana, por primera vez en la historia, Estados Unidos ha mantenido conversaciones directas con el grupo armado Hamas para negociar la liberación de rehenes en la Franja de Gaza que tienen nacionalidad estadounidense. Este era como el principal objetivo de estas reuniones que tuvieron lugar en secreto en Doha, en Qatar, pero también parece que Estados Unidos quería aprovechar la ocasión para intentar entender la posición de Hamas y hacer avanzar el acuerdo de alto el fuego con Israel a su segunda fase, que recordemos, ya debería haber empezado esta segunda fase y ni siquiera se llevaron a cabo las negociaciones sobre qué aspecto tendría esta segunda fase. Negociaciones que según el plan original deberían haber empezado a principios de febrero, pero Israel no envió nunca una delegación. Jamás esto es una notición porque jamás es considerado un grupo terrorista por los Estados Unidos desde 1997, año en que, en pleno proceso de negociaciones de paz, Hamas llevó a cabo varios ataques suicidas en Israel, en Tel Aviv y en Jerusalén, que mataron a varias personas, incluyendo varios ciudadanos estadounidenses. Por ello, Estados Unidos tiene una política de no hablar nunca directamente con grupos terroristas y hasta ahora las conversaciones habían sido mediante intermediarios como Egipto o Qatar. Poco después de que la Casa Blanca confirmara estas charlas, Trump lanzó una invectiva salvaje contra Hamas en redes sociales, amenazando a los palestinos de Gaza con la muerte si no se liberan los rehenes pronto. Aunque militarmente diezmada, a día de hoy jamás sigue siendo la única fuerza de gobierno en la Franja de Gaza, dado que no se ha creado ni diseñado ninguna alternativa. Aunque es verdad que en ciertas partes de la franja sí que se disputa el control con clanes familiares que tienen cierta influencia, pero estamos hablando de bolsillos, de poder. En fin, en la práctica jamás sigue gobernando Gaza a falta de alternativa. En fin, esto cambia bastante las reglas del juego. Tantas reglas del juego cambia.
tan rápido Bueno, esto es Trump Trump. Trump ya sabemos que no sigue las reglas. Él no. juega la política sin reglas, hace lo que le da la gana. No, claro, A ver, ahora acababas, Paul, tu introducción al tema, haciendo referencia a esta nueva amenaza con el infierno sobre la tierra, también de que los va a matar a todos y tal. Pero claro, es que ya ha hecho esta amenaza 3 veces en un mes y pico, ¿no? Entonces, Ujú. y por otro lado, o sea, hace la amenaza después de revelarse en Axios, que es el periodista israelí Barak Ravid quien revela esta información tan importante, que por cierto Israel no la conocía. No, Y Estados Unidos dijo que tal vez exploraría este canal y tal, pero no le avisó que estaba literalmente su enviado especial para asuntos de rehenes en Doha hablando con altos cargos de Hamas. O sea, una mesa cara a cara. Esto es un game changer total, o sea, al respecto de este conflicto y tal vez en otros, ¿no? Para mí, lo fundamental aquí es eso, ¿no? Lo impredecible y también quienes un poco leemos entre líneas y conocemos un poco más a fondo esta película, nos hace constatar que pese a la aparente sintonía ideológica total ¿no? de los republicanos y ultraconservadores norteamericanos con lo que representa el gobierno de Israel hoy, entre líneas hay también algunas aparentes diferencias de criterio, ¿no? Porque en Israel es impensable negociar directamente con Hamas, aunque se negocia con Hamas indirectamente a través de mediadores, evidentemente, pero la doctrina que prevalece para nada es esta, al menos por parte sí. del gobierno de Israel. Entonces, en la fachada tenemos, sí, ostras, Trump apoya totalmente a Netanyahu, ha vuelto a enviar armamento pesado que Biden había vetado enviar en el último año. ¿No? Hay pesos pesados de la administración Trump que son favorables a los colonos y al proyecto de la derecha y la extrema derecha israelí, etcétera. Pero por otra parte en el interés inmediato que tiene o que dice tener Trump, que es parar todas las guerras drásticamente, con medidas también fulminantes, pues ahí probablemente haya discrepancias internas entre estos aliados, ¿no? Ujú. Así lo estoy viendo. Bueno, no sé, escribí ayer sobre este tema. Cuando lo leí, la verdad que me sorprendió por la novedad, pero no me sorprendió por el talante, ¿no? Bueno, es de que Trump. en diplomacia, en geopolítica, hay ciertas formas que se tienen que guardar para, bueno, de cara a la grada, básicamente, porque las formas son un reflejo de tus valores. Aunque eso luego tú hables indirectamente con grupos terroristas mediante intermediarios, el hecho de no hacerlo cara a cara no deja de ser pues una constatación de tus principios y de tus valores, pero desde que, bueno, en las pocas semanas que Trump lleva de presidente ya se ha pasado por el forro numerosas convenciones diplomáticas. eh, bueno, excepto llevar traje, que le importa mucho que lleves traje en las reuniones con él. Esta sí que no. Pero Es ver- es hablo verdad. de la reunión Con Zelensky. terrible con Zelensky. Pero bueno, claro, hacíamos la broma antes, somos trampistas, no somos trampistas. A ver, nosotros no somos ni una cosa ni otra, pero es interesante estudiar todo lo que está pasando en la administración Trump porque hay cosas que parece que sí que pueden tener resultados positivos dentro de los fines que a nosotros nos interesan, como es la liberación de los rehenes, el fin de la guerra, y hay cosas que van a tener resultados no positivos. Eh, entonces estudiar lo que está haciendo esta administración no sé, una marea que cambia constantemente. Hay que como tener varias ideas en la cabeza a la vez y con suerte eso van a salir algunas cosas buenas y a la vez saldrán cosas malas. Un poco fue así con la primera administración Trump, que al final obtuvimos los acuerdos de Abraham, que creo que estamos todos de acuerdo, fue sin duda un gran plus.
Eh, Yo lo que te diría, Paul, es que lo que sí es aparentemente positivo lo fue al principio de la tregua. Es decir, Trump y su doctrina está logrando sacudir las cosas. Que será ujú, para bien o para mal, lo acabaremos analizando y valorando al final del camino. Pero lo que está claro es que lo que se estaba haciendo antes no está funcionando al ujú, respecto de la guerra en Gaza y la liberación de los rehenes, que su sacudida inicial conllevó el inicio de la tregua de la fase uno, que ha supuesto la devolución de 33 a rehenes, lamentablemente eh, algunos muertos. Y eso es una constatación, ¿no? Y por otra parte, me gustaría, Paul, también intentar comprender, como intentamos hacer, cuál es la manera de pensar de Hamas, ¿no? Y la otra parte que hay en esta foto, que es el mundo árabe, ¿no? Que en paralelo esta semana ha vuelto ¿no? a reunirse en el Cairo y para el plan de reconstrucción de Gaza, bla, bla, bla. ujú, Yo creo no sé, me pongo en la piel de un gazatí corriente, qué poca confianza, ¿no? Le han de dar este tipo de pronunciamientos del mundo árabe, ¿no? Que tan poco o nada ha hecho a lo largo de la historia por el bien de los palestinos y que ahora a ver, ¿qué tan efectivo es? O sea, hay las palabras, ¿no? Y los hechos. Nosotros siempre tratamos de ceñirnos a los hechos, ¿no? Y al final, ¿qué tan efectivo es la palabrería y convocar cumbres al margen, ¿no? de Trump y de Estados Unidos y tal para intentar un plan alternativo para Gaza? Sobre el terreno en que se va a materializar. Al final, para que algo cambie en Gaza o para que algo cambie en general al respecto de este conflicto, se necesita que Israel lo apruebe, porque es la parte ujú, fuerte y no lo va a dejar de ser, te guste o no. Y Israel, haga lo que haga o apruebe lo que apruebe, lo va a hacer de la mano de Estados Unidos, le guste más o menos a la opinión pública internacional y tal. Entonces, hay que ser realistas. ujú. Ese informe que ha publicado la Liga Árabe, detallando su plan de reconstrucción de Gaza, de hecho es interesante porque no mencionan en absoluto a Hamas o el futuro político de la Franja de Gaza, lo cual me llamó la atención. O sea, sí que el plan detalla, pues esto, las fases en que tendrá lugar la reconstrucción, cómo los palestinos no serán expulsados de la franja, serán pues desplazados a zonas temporales mientras se reconstruye todo, pero no se habla en absoluto del futuro político de Gaza, lo cual, pues mira, me genera sentimientos encontrados, porque por un lado, nosotros siempre hemos dicho, y lo hemos dicho antes en el podcast, que am, a veces se toman muchas decisiones por los palestinos sin preguntar a los palestinos. Ujú. Y parece que la Liga Árabe en este caso ha querido hacer esto, no ha querido imponer ninguna realidad política a los palestinos de Gaza. Parece que prefieren dejar eso en manos o de los palestinos mismos o de Israel barra Estados Unidos, pero ellos no... Se está enfrentando más en la parte de reconstrucción sin mirar el tema, el ángulo político en absoluto. Por otro lado, es un gran problema no tener una alternativa de gobierno para Gaza, porque como vemos ahora, en el vacío de poder que ha seguido a la guerra de año y medio durante esta tregua, los que más rápidamente han eh, tomado control de la franja han sido de nuevo Hamas y con su violencia característica, o sea, llevando a cabo ejecuciones públicas de disidentes y bueno, ya conocemos su agenda suicida, militarmente anti-israelí y islamista. Entonces, vamos a volver a lo mismo. No, no sería bueno volver a lo mismo. Y claro, hay que ver de dónde va a salir esta alternativa política, quién la va a traer y cómo se va a implementar. Por ahora no seguimos sin respuesta para esto. Estamos en momentos muy decisivos y parece que no.
Y lamentablemente estamos en muy malas manos, o sea, tanto unos como otros. Esa es la realidad y eso no cambia. Y Estados Unidos, pues con su nuevo presidente y su nueva doctrina, lidia con una realidad explosiva que amenaza. Es que no sé, yo estoy muy intranquilo, porque esto empeore, empeore. Esta semana Trump recibió a 8 rehenes israelíes en la Casa Blanca, gesto que honramos y agradecemos. Son Yair Horn, Omer Shem Tov, Eli Sharabi, Keith Siegel, Aviva Siegel, Naama Levi, Doron Steinbracher y Noah Argamani. Está bien mencionar sus nombres porque cuando hablamos de conflictos hablamos en cifras, números y a veces nos olvidamos que estamos hablando de personas, cada persona es un mundo, ¿no? Como decimos cada vida es un mundo, como decimos en el judaísmo, y así es, ¿no? Y Trump escuchó de primera mano los horrores que pasaron estos hombres y mujeres en los túneles del terror de Gaza. Es un No, gesto. yo celebro mucho este gesto, francamente. O sea, se distancia mucho de lo que llevamos viendo el último año y medio, tanto por parte del gobierno israelí como de la misma administración Biden. Que vale, Biden había invitado a ex rehenes a hablar ante el Congreso y demás, pero em, o sea, yo he visto en esta reunión de Trump con los rehenes un sentimiento de empatía real. Parece que a Trump realmente le importan. Algo le toca a la fibra en todo esto. Y el hecho de que esté priorizando esto, sacar a ciudadanos estadounidenses de los túneles de Hamas, pues yo creo que es algo que tanto americanos como judíos americanos van a agradecer que esté haciendo, mostrar tanta proactividad, tanta iniciativa para ayudar a sacar a los rehenes de esta situación horrorosa. De hecho, convocó esta reunión, Trump invitó a estos rehenes a la Casa Blanca a raíz de que vio la entrevista que hizo en el programa UFDA. Uno de los rehenes fue Eli Sharabi. Eli Sharabi. Sí, en el que este hombre que salió totalmente demacrado y describió los horrores que había vivido durante su cautiverio y parece que fue a raíz de ver esta entrevista que, como sabemos, Trump es un adicto a la tele y toma a menudo decisiones en base a lo que ve en la tele, decidió invitar a los rehenes. Contrasta eso con el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, a quien preguntaron hace poco si él había visto la entrevista con Eli Sharabi en UFDA y contestó, no, tenía cosas más importantes que hacer. Oh, sí, no sé si fue Katz o fue Barkat, ¿no? Nir Barkat Hostia, creo que fue Barkat. uno de esos, un Likurnik, Sí, 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 fue Nir Barkat. voy a confirmarlo. Diría, pero bueno, da igual, es irrelevante porque la idea, lo importante es la idea. Luego el ministro tuvo que salir el día siguiente a dar una disculpa pública, pero bueno, es que es una de más, ¿eh? Esta semana familiares de los rehenes han sido agredidos. Nir eh, Barka, tienes razón. Nir Sí. Barkat. Bueno, da igual, sí, son todos lo mismo. Eh, es que se me acaban cuando has mencionado esto y de nuevo, otra vez lo mismo, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser tanta... Es que no hay calificativos, ¿no? Tanta todo. No puede ser, no puede ser Seguimos en las mismas. Año y medio más tarde y esto continúa y va para largo. seguimos en las mismas, que paguen que se vayan a casa no que se vayan a casa, que se vayan a la cárcel, que es donde tienen que ir. Es que es La así, no, mayoría, sí. no es como una sed de venganza o que me caigan mal. No, no, es que, a ver, si tú, Paul, hicieras algo tan grave en la vida, estarías en la cárcel. Yo como No. ciudadano de a pie, sin duda. Pues oye, pues no, esta gente siguen ahí y siguen despreciando día a día a los familiares de los rehenes, siguen tomando decisiones basados primera y únicamente en el interés político y el sufrimiento de toda esta gente. Esta mañana volví a escuchar al insufrible Ben Gvir en la radio y luego salía una... Lo bueno de la radio pública de las radios en Israel es que dan todas las voces, ¿no? O al menos se esfuerzan por ello. Y luego salía una madre
de un rehén que sigue en Gaza, ahora no recuerdo cuál de ellos, y pedía parar ya con todo esto. Ben Gvir estaba llamando a detener también el agua, la electricidad, bueno, que solo volverá al gobierno si se masacra con todo, bueno, lo que ya conocemos. Y salía esta pobre mujer que lleva un año y medio esperando tener a su hijo en la habitación de casa y diciendo, oye, que el judaísmo no va de esto, ¿sabes? Que el Ujú. judaísmo santifica la vida, no la Sí, muerte, ¿no? Pikuach Nefesh. Ujú. En fin, en fin, en fin, Podemos vamos pasar al a final. nuestro tercer tema ya, Vamos si al quieres. final a un tema, otra sacudida más en Oriente, en Sí, este Oriente Medio que se que se está desmorona, que dibujando. cambia, que se modifica y pasan fenómenos como este que toca y se centra en los drusos de Siria. En las últimas semanas, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha mostrado públicamente su apoyo a la idea de crear un territorio autónomo druso en el sur de Siria, suroeste de Siria, bajo la protección del ejército de Israel, alegando que tanto los drusos como los kurdos del noreste de Siria son aliados de Israel. Tras semanas de enfrentamientos armados esporádicos entre drusos y fuerzas del nuevo gobierno sirio del islamista Ahmad al-Shara, esta semana las fuerzas de defensa de Israel han recibido la orden de prepararse para proteger a la población de Jaramana, una ciudad de mayoría drusa en los suburbios, en las afueras de Damasco. Recordamos que desde la caída del dictador Bashar al-Assad, Israel ha conquistado más territorios en los altos del Golán y ha exigido la desmilitarización del sur del país. Bueno, de hecho, Paul, no solo eso, sino que pocos días después de la caída de Assad, Israel bombardeó en prácticamente todo el territorio sirio para neutralizar todo el armamento Bueno, pesado sí, del... destruyó todas las fuerzas aéreas y navales que quedaban en Siria. Exactamente. Entonces, aquí tenemos... Uf, aquí hay mucho que decir, ¿no? Esto, sí, a ver, Hay ¿por un, dónde hay lo un, hay pillamos? un movimiento tectónico heavy. Está bien recordar lo que decía ahora Paul, esto de que Israel desde la caída de Assad ha ocupado una franja de entre 10 y 15 kilómetros al este de los altos del Golán ya ocupados y anexionados por Israel, ocupados en el 67 y anexionados en el 81, si no voy equivocado. Y ahora lo que decidió es, ante la tormenta que se avecinaba en Siria, pues ¿no? Ampliar esta buffer zone, esta zona desmilitarizada, para evitar que entre este caos y la presencia de múltiples grupos armados yihadistas, tanto sunitas como milicias proiraníes, que antiguamente tenían el terreno favorable con el régimen de Al-Assad y que se trataban de asentar cerca de la frontera con Israel para llevar a cabo ataques. Ante todo este cóctel de incertidumbre, Israel tomó la iniciativa, pero ahora va más allá, ¿no? Ante esta Claro, prima interna en Siria. yo quiero hablar un momento de óptica, porque, o sea, de cómo se ve lo que está pasando en Siria desde Occidente. Porque creo que prevalece la noción, al menos aquí en Occidente, de que cae Bashar al-Assad, se elige un nuevo gobierno y son flors y violas, como decimos en catalán. Ahora todo está bien. Hay un nuevo gobierno, se ha caído el dictador, genial. La realidad es que en Siria todo está como muy lejos de estar consolidado. O sea, después, aparte del hecho de que el país está absolutamente destruido y que tiene la economía por los suelos, este nuevo gobierno, el gobierno de Ahmad al-Shara, todavía no ha consolidado su control sobre todo el territorio sirio. Controla la capital, está haciendo como un empuje para que que son muchos grupos armados distintos y enfrentados que hay en Siria, se vayan desarmando y se incorporen todos a un ejército centralizado sirio. Su proyecto es una Siria unificada, que controle pues, el mismo territorio de la Siria tradicional. Y
básicamente un proyecto de país parecido al que tenía, pues eso, antes Bashar al-Assad, bajo en el que kurdos, drusos, musulmanes, cristianos, todos vivan bajo un mismo gobierno. Pero ¿qué pasa? No todos los grupos en Siria están de acuerdo con esto. Los kurdos siguen resistiéndose a ser anexionados por este nuevo gobierno. Kurdos que, recordemos, ya controlan un territorio semiautónomo en el noreste del país. Am, y por otro lado, los drusos, que ahora entraremos. O sea, hay varios poblados drusos que se han negado a bajar las armas y están, de hecho, impidiendo la entrada de las fuerzas del ejército de Al-Shara en sus poblados. Entonces, esto con tiroteos. Lo cual en la práctica significa que ya hay islitas autónomas drusas, tal vez no con un gobierno ni estructura de Estado, pero digamos, la situación en Siria está lejos de haberse solucionado. Y claro, ahora quiero hablar de Israel. Desde que cae al-Assad, Israel eso anexiona los altos del Golán, bombardea Siria y desde Occidente la gente dice, ¿pero qué hace Israel? O sea, la gente se escandaliza, oh, míralos con su sed Ah, de sí. guerra y destrucción. Eh, a ver, al final estos son decisiones políticas barra militares que podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con ellas, pero hay que entender que no son gratuitas. Eh, Israel, desde hace mucho tiempo, diría que desde que existe la guerra civil en Siria, siempre ha apoyado las minorías en estos territorios, en Siria, en Irak. Hablo de los drusos, los kurdos, los yazidíes. Esto fue una política de Netanyahu, de hecho, porque tal y como yo entiendo esta decisión, eh, Israel es un estado de un grupo minoritario en Oriente Medio, que son los judíos, y ellos ven fuerza o se imaginan un futuro potencial en el que en vez de estar rodeados de grandes países con gobiernos islamistas, eh, hayan otros estados de otras minorías étnicas con los que les será más fácil aliarse o unir fuerzas. Esta parece ser como la apuesta militar barra política de Netanyahu para la región de Oriente Próximo, para la zona de Siria, Irak y demás. A mí me parece, Paul, acertado el hecho de tomar la iniciativa, como no se hizo lamentablemente con el tema con el que abríamos el episodio. Aquí se toma la iniciativa ante la incertidumbre. Recordamos que la frontera de Siria e Israel no es como la frontera entre Puigcerdá y Burg-Madam, aquí en España, Francia. Es decir, estamos hablando de una zona muy, muy tensa, muy complicada, muy incierta. No hay milagros. Israel ve que una fuerza que era una filial de Al-Qaeda, literalmente en Siria, asume el poder en Damasco, toma la iniciativa. O sea, Sí. es lo que hay. A pesar de que este nuevo gobierno parece esto, estar intentando mantener buenas Sí, relaciones, pero Israel no se fía. Israel no, dice, no. no, no nos fiamos. Bueno, pero es que no nos olvidamos que hemos visto en Siria y en Irak con el Estado Islámico, con Al-Qaeda. A ver, estamos hablando de gente. No vamos aquí a repasar todas las fechorías de estos energúmenos, pero no es que den muchos precedentes para fiarse. El movimiento de Ahmed al-Shara, Muhammad al-Golani, que es su nickname, por cierto, Sí, al-Golani se refiere a los Altos del Golán, Muhammad de los Altos del Golán. Sí que tiene esta aparente voluntad conciliadora, porque básicamente el país del que toma las riendas está tan devastado y tan dividido que meterse en un mal negocio como librar una guerra contra Israel no parece una de las mejores ideas. Yo, o en general los analistas también justo. lo ven así. A mí me gustaría, Paul, destacar para nuestros oyentes el tema druso, el tema interno druso y por qué es tan clave aquí, ¿no? Los drusos del lado... Recordamos que los drusos son una minoría étnica religiosa, diría yo, una escisión del Islam, por así Ujú. decirlo, ¿no? Que Sí, tiene
no vamos a meternos mucho en detalle, pero por resumirlo, unas creencias más místicas, ¿no? Por decirlo así, Paul, respecto a la fe, a la fe islámica, han sido denostados por los musulmanes, mayoritariamente en los países en los que se encuentra, que son sobre todo, las comunidades más grandes están en el Líbano, en Siria, en Israel y en Jordania minoritariamente, y luego hay pues en la diáspora drusa En el por el... Líbano también. Sí, en el Líbano De lo hecho, mencioné. perdona, sí. Están Sí, en sí, el Parlamento y todo. sí, sí, Ujú. las más grandes son Siria y el Líbano. Y en Sí. Israel, no sé si en Israel hablamos de unos 150.000 o algo así. Ujú. El Líbano bastantes más, no sé si 400, 500.000, algo así. Y Siria también bastantes más. Ahora no tengo la cifra en la cabeza. Pero ¿cuál es el tema aquí, Paul? Y por aquí y quería llegar a comentar esta anécdota. Tras la caída de Al-Assad, empiezan a llegar estos primeros reportes y vídeos que nosotros comentamos aquí en Al-Ayam de sirios drusos pidiendo ser anexionados por Israel para evitar ser controlados posiblemente por fuerzas islamistas radicales con las terribles consecuencias para ello. Pero además hay otro factor, Paul, que es la división territorial entre clanes familiares drusos que son literalmente la misma familia. O sea, en los altos del Golán, controlados por Israel desde el 67, hay varios poblados drusos, Majd del Shams, Masada, eh, hay un par de poblados más. Y son hermanos, literalmente, las mismas familias de otros poblados drusos que están en el otro lado de la frontera, que quedaron ya en territorio sirio después de la guerra de los 6 días en el 67, pero pertenecen a las mismas familias. Durante décadas, estas familias han estado separadas por una nueva verja impuesta por esta nueva en realidad político-militar, pero no han podido estar juntos físicamente y aparte pertenecían o estaban bajo soberanía de estados enemigos como eran Siria e Israel. Los drusos de los altos del Golán controlados por Israel hasta hace muy poco declaraban lealtad a Siria. Yo he estado en restaurantes en los Altos del Golán, drusos, viendo la tele del régimen sirio y ondeaban banderas sirias del régimen sirio en la plaza central de Majd al-Shams. Y de esto te hablo hace literalmente poco. Pero esta tendencia, y mayoritariamente la gran mayoría de los drusos en los Altos del Golán evitaron asumir la ciudadanía israelí por una cuestión ideológica y sentimental, pero este fenómeno cambió y en los últimos años, al constatar que los Altos del Golán jamás serán devueltos a Siria y también al constatar la deriva del régimen sirio y todo lo que ha hecho y el dolor que ha infligido al pueblo sirio, poco a poco, y sobre todo entre las nuevas generaciones de drusos de los Altos del Golán, empezaron a acercarse a Israel a solicitar la ciudadanía. Esto va en contraposición de drusos en otras partes de Israel, en la Galilea o en Haifa y demás, que, como es sabido, son muy leales al Estado de Israel, son bravos soldados en las fuerzas de defensa de Israel, es decir, es una realidad interna drusa diferenciada, ¿no? Sí. De Entonces, hecho, una característica del pueblo druso es que son leales al Estado que les controle. O sea, sí. no son exactamente un pueblo, por lo que decíamos. O sea, son una escisión religiosa del Islam, pero no se desplazan. O sea, se arreglan mucho a donde viven, no se desplazan de sus poblados y les da igual quién gobierne ese poblado, ellos defenderán a muerte al Estado que les gobierne. O sea, yo qué sé, imaginaos unos como los romaníes, pero si se quedaran quietos en un sitio. Es un poco así. Y eso, jurando lealtad a diferencia de los romaníes, que tal vez, no lo sé, no sé si tienen aspiraciones de Estado, no me voy a meter ahí. Los drusos no tienen aspiración de Estado, pero sí que juran lealtad a cualquier Estado que les gobierne. Y esto es así para los drusos del Líbano, de Israel, de Siria. Entonces, ni les va ni les viene realmente quien gobierne, mientras puedan ser libres de practicar su culto, que es lo que se ve amenazado ahora en Siria. Ujú, ujú. Recogías aquí artículos de análisis sobre el tema, ¿no? Que ya en el pasado, durante la división colonial, ¿no?
Recordamos que todo el territorio de Oriente Medio estaba controlado por Gran Bretaña y Francia ¿no? Antes de los procesos de independencia, Siria, Líbano, Ujú. Palestina, la creación del Estado de Israel, etcétera, y que ya en el pasado se habló de una posible estado separado druso, ¿no? En esta parte de Siria con Sueida como capital, y es Ujú. precisamente ahora esta idea la que se está rescatando. Y vamos a ver qué deriva tiene, ¿no? Porque yo la veo bastante factible. Hostia, Yo si los drusos. entiendo la lógica detrás de las decisiones de Israel y debo decir que, como tú, no me parece mal, no me parece equivocada, teniendo en cuenta eso, la instabilidad que va a seguir los primeros años de este nuevo régimen mientras intenta imponer su control sobre el territorio. Al final, lo que intentamos hacer siempre, que es ponernos en la piel de los afectados por las cosas, y en el caso de los drusos de Siria, su realidad es esta. Y de nuevo tratamos de contraponerlo a la mentalidad occidental que a veces cuesta de comprender esto, como cuando decías por al principio del segmento, como todo el mundo se escandalizó porque Israel bombardea la nueva Siria, desestabiliza, tal, qué lectura tan alejada de la realidad, ¿no? Y al final. La realidad es que uno lo que prioriza es salvar su pellejo, ¿no? Yo si me pongo mis prioridades vitales es proteger ante todo a mi hija, ¿no? Y tratar de sostener económicamente mi casa. Y esto es lo que pretende una persona en Masnou, en Vilafranca, en Damasco y en Sydney, ¿no? Entonces, esta buena gente ve el panorama fuera de sus poblados, ve lo que se viene, tiene detrás esta oferta y esta promesa de protección por parte de Israel, y imagino Ujú. que tontos no son, saben quién es el fuerte de la película y se adhieren a ello. Hay un cambio Sí. de... Y que los miedos no son infundados, o sea, aún no sabemos, o sea, todavía no se ha redactado una nueva constitución en Siria. Cuando todo esto vaya ocurriendo, sabremos qué aspecto tendrá el nuevo Estado sirio, pero hasta ahora sí que han habido, por ejemplo, algunos poblados sirios en los que se prohíbe que hombres y mujeres vayan en el mismo transporte público. Se han impuesto divisiones entre sexos en colegios y también leí que en la ciudad de Homs, entre otras partes de Siria, ya es obligatorio el uso del velo islámico. Entonces, los miedos de las minorías religiosas no son infundadas. Esto no significa que si Siria acaba siendo un estado islámico, no podrán, digamos, vivir bien y con libertad de culto. De hecho, cuando al-Shara, y entonces al-Julani, controlaba solamente la ciudad de Idlib, desde donde llevaba a cabo sus operaciones militares en el resto de Siria. Ese fue como su experimento de gobierno. Ahí consiguió crear un gobierno islámico, pero que protegía las minorías religiosas y les daba libertad de culto, como los cristianos podían ir a misa los domingos y demás. Entonces nos podemos imaginar que tiene una visión parecida para Siria, pero sabes, no podemos ver el futuro. Los procesos de cambio político son muy complicados. Al final viene del background que viene y no es la única persona tomando decisiones. Habrán otros elementos con otras agendas en el gobierno. Hay que ver qué dirección toma todo esto. Y ante esta incertidumbre, Israel toma la iniciativa, como hemos dicho, y ha dicho, pues mira, los drusos están preocupados, tenemos intereses compartidos. Añado para terminar el capítulo una recomendación, me ha venido a la cabeza. Si nunca estáis por los Altos del Golán, restaurante Nidal en Masada, el mejor falafel. Paul, unas pelotas de falafel con Dios mío. sésamo. Ah, que me apetece tanto ahora teletransportarme para comerme eso. Qué bueno. Restaurante Nidal, no, no cobro, por el patrocinio. Está de verdad de lujo, y estaréis comiendo en un lugar geoestratégicamente clave, ¿no? Para Oriente Medio y el mundo. Uf, cómo me apetece, Paul, ahora Bueno, a mismo. ver si nos invitan a Falafel por hacerles un poco de promo. Mira, un día grabaremos a la Yam desde el restaurante Nidal, Sería Paul. bueno.
Sí, sí, Directo sí. desde los Altos del Golán. Sí. Bueno, lo dejamos aquí con muchas ganas del episodio en directo este martes 11, en què serà en català amb el doctor Adrià Fortet. Tenim moltes Ujú. ganes de parlar amb ell. Subiremos luego el capítulo en Patreon y en el resto de plataformas. Como Ujú. siempre y de nuevo, El plan es preparar una transcripción y traducirla al castellano para los que no entendáis eso es. catalán, a ver si nos salimos con la nuestra. Sí, la inteligencia artificial está de nuestro lado, Paul. Lo lograremos. Como siempre, os animamos a recomendar a la IAM, pasarlo a vuestros colegas, familia, sobre todo suscribiros a nuestro Patreon. Toda ayuda es buena para sostener este humilde barco. No nos olvidamos de los rehenes, no nos olvidaremos de los drusos, no nos olvidaremos de nadie y seguiremos contando lo que pasa en este rincón tan loco del mundo. Shabbat Shalom, querido Shabbat Paul. shalom. Hasta la próxima.